Hermanos, buenas tardes. Hoy es martes, día de nuestra meditación. Y vamos a terminar el capítulo 21 del libro del apóstol Juan, ¿verdad? Como en su evangelio. Y habíamos quedado que, pues bueno, Jesús estaba en el mar de Tiberias, ¿verdad? Y ahí se manifestó, estaban los apóstoles o los discípulos todavía. Estaban pescando, habían pescado toda la noche sin haber podido pescar nada. Y así pues, se aparece en la playa y les pregunta que si tienen algo de comer. Y pues le dicen que no, ¿verdad? Y le dice, bueno, le dice a Pedro, echa las redes a tu lado derecho, ¿verdad? Y ahí encontrarán algo. Y dice que hay tantos peces, 153 peces, ¿verdad? Y grandes peces. Y el apóstol Juan, pues, recalca, ¿verdad?, que aún con tanto peso no se rompió la red. Y bueno, ya les habla que traigan, ya él tenía una lumbre ahí, eh, estaba, pues estaba cocinando y les pidió pescado de esos que traían, ¿verdad? Y ya de eso les preparó de cenar. Y ya lo reconocen, ¿verdad? El apóstol Juan le dice a Pedro, ese Señor, ya Pedro va y lo recibe, ¿verdad? Y bueno, tenemos en este otro episodio, vamos a darle lectura a es del 15 hasta donde termina. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Digo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Le volvió a preguntar lo mismo y le dijo lo mismo, apacienta, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde tú querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho estas cosas, le dijo, sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, el apóstol Juan. Fue el mismo que se recostó sobre su pecho en la cena y le dijo, Señor, ¿quién es el que me ha de entregar? Así que al verlo Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? ¿O a ti qué te interesa? ¿Verdad? Tú sígueme. Así que se difundió este dicho entre los hermanos de que aquel discípulo no habría de morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene que ver esto contigo? O sea, si yo quiero dejarlo, lo voy a dejar, ¿verdad? Y dice, este es el discípulo, o sea, yo soy ese discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribo y sabemos que mi testimonio es verdadero. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribiera una por una, pienso que no cabrían ni aún en el mundo los libros que se habrían de escribir. Bueno, esto es un pasaje hermoso, ¿verdad? Ya es el último párrafo de este evangelio, el apóstol Juan. Y bueno, pues nos topamos con la primera escena aquí, ¿verdad? Que pues Jesús le pregunta a Simón Pedro, Simón, hijo de Tomás, hijo de Jonás, perdón, ¿me amas tú más que estos? Sí, Señor, sabes que te amo.
¿verdad? Y le voy a preguntar lo mismo. Y le dice Jesús, apacienta a mis corderos. Y le volvió a preguntar lo mismo, por segunda vez. ¿Me amas? Sí, Señor. Le contestó, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le dijo lo mismo, ¿verdad? Y Pedro pues ya se entristeció. Y ya conociendo quién era, ¿verdad? Dice, tú, Señor, conoces todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y el Señor le contesta lo mismo, apacienta mis ovejas. Y aquí dice, de cierto te digo que cuando eras joven, tú te ceñías, ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, ¿verdad? Y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Dice esto, pues es básicamente hablando de la muerte en que Pedro iba a glorificar a Dios. Y el Señor le dijo, sígueme. Y hay otro episodio aquí, ¿verdad? El de ve Pedro, iba pues Juan, al que Jesús amaba, y lo identifica, es el mismo que se le recostó en el pecho y le preguntó quién lo habría de entregar. Y Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Por qué no sigue? ¿Verdad? Y Jesús le dijo, pues si yo quiero que él quede hasta que yo venga, pues no tiene nada que ver contigo, es mi voluntad, ¿verdad? Pero tú sígueme, o sea, lo que llega con otro discípulo, lo que llega con otra gente, pues no tiene que ver nada contigo. Es un asunto mío, pero tú sígueme. Y bueno, pues como el Señor había dicho que si yo quiero dejarlo hasta que yo regrese, pues ¿tú, a ti qué? ¿Verdad? Es mi soberanía, es mi voluntad. Pero se difundió ese dicho que Juan no iba a morir hasta que el Señor viniera. Pero bueno, no eso era lo que el Señor había querido decir, que no iba a morir, sino que si él quería dejarlo, pues lo iba a dejar. No era un asunto ni de Pedro ni de nadie más. Y, y lo dice el apóstol Juan, pues este es el discípulo, o sea, yo soy ese discípulo, ¿verdad? Que dijo el apóstol Pedro, yo soy ese discípulo al que yo le pregunté, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué es lo que quieres, ¿verdad? O sea, es un asunto mío. Y bueno, pues aquí el Señor básicamente, de sígueme, pues nos sigue diciendo a nosotros, ¿verdad? Sígueme. Sígueme, y el seguirle es predicar su palabra. Es para predicar su palabra, no para decir que somos hijos de Dios nada más, sino que somos portadores, ¿verdad? De ese evangelio, somos portadores del mensaje que Dios nos dejó y nos llamó a nosotros para su luz admirable, ¿verdad? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, eso lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Y bueno, es un llamado que el Señor nos sigue haciendo, ¿verdad? Y dice el apóstol Juan, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Yo soy ese. Y sabemos que ese testimonio es verdadero. Pero hay muchas otras cosas que hizo Jesús que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían aún en el mundo los libros que se habrían de escribir. Y bueno, recordemos también que en ese entonces escribían en forma de rollos, ¿verdad?
se escribían pergaminos, salen rollos muy grandes, ¿verdad? Pero igual, pues, dice el apóstol Juan, no cabrían, ¿verdad? No cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir. Muchísimas cosas que hizo el Señor. Pero nos dice el apóstol Juan, ahí en el capítulo 20 que ya vimos, que más o menos menciona lo mismo, ¿verdad? Dice, ya al final del capítulo 20, dice, hay muchas otras señales en presencia que hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las que no he escrito en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Un propósito muy identificado, un propósito muy definido, ¿verdad? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él, en Jesús, tengan vida eterna en su nombre. Y bueno, hermanos, pues este es el último capítulo, ¿verdad? Del apóstol Juan, el capítulo 21. Muy hermoso todo el evangelio, ¿verdad? Apacienta mis corderos, le dice a Pedro. ¿Me amas? ¿Verdad? Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que nos deja un mensaje hermoso, y el mensaje es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. Dice el apóstol Juan, si crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tienes vida eterna, ¿verdad? Ese es el corolario, ese es el propósito, la enseñanza de todo el libro. Que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengas vida en el nombre de Jesús, la vida eterna. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que el Señor los guarde. Vamos a empezar este próximo jueves el libro de Hechos, es un libro apasionante también, ¿verdad? Porque es muy histórico, ¿verdad? Y muy cronológico también, ¿verdad? Entonces vamos a aprender mucho. Un libro que fue escrito por Lucas, ¿verdad? El médico amado. Y bueno, lo iremos viendo también paso a paso. Que el Señor los bendiga y los guarde, hermanos. Hasta el jueves, si Dios lo permite.